Bueno, seguimos en este maratón del Aleph engordado de Cachajian. Igual son videos cortos, son varios videos, pero videos cortos. Entonces, seguimos con estos elementos que podemos encontrar al interior del análisis del texto en sí, ¿no? Decíamos. Otro de los elementos que me parecen interesantes para analizar es el carácter autorreflexivo del relato. Vamos a ver que el texto de Cachajian todo el tiempo está poniendo en abismo, ¿no? Habíamos visto allá con Tommy Daly en un video que nos quedó un poco lejos, lo que significaba una puesta en abismo. Bueno, está repleto de momentos que están señalando el modo en el que el texto está construido, ¿no? Todo el tiempo mostrando los hilos, que tiene que ver con este procedimiento de engordado. Entonces, el gran momento abismal que nos explica un poco esta situación de engorde tiene que ver con estos momentos donde Daneri se enoja y se infla, ¿no? Como un sapo. Entonces uno de los personajes principales, al igual que el propio texto, alternativamente se engorda, ¿no? Entonces, Aira dice, con respecto a estos momentos, dice: en rigor de verdad, episodios no se agrega más que uno, repetido y en cierto modo autorrepresentativo. Carlos, argentino, Daneri, cuando algo lo perturba o emociona, se infla como un globo, ¿no? Esto es lo que dice Aira. Si bien no es estrictamente así, porque no solo está este momento de Daneri inflándose y desinflándose, porque hay un montón de otras situaciones. La escena del bar, yo decía, para mí es una escena importante al interior del Aleph engordado. Sí, es un momento central para pensar sobre todo esta idea de que el texto tiene un carácter autorreflexivo. Momentos que actúan como puestas en abismo, decía yo, de la mecánica del texto, sobre todo. Con respecto a esto dice Ezequiel Alemián, dice: ¿qué decir de un texto casi autista encerrado dentro de su propio procedimiento? ¿Qué decir más allá de lo que el texto dice una y otra vez? Casi exclusivamente sobre sí mismo. Esta es la manera en la que estoy hecho, ¿no? Entonces, efectivamente, la crítica, este punto lo marcó especialmente, porque son muchos los fragmentos donde el texto replica en algún punto desde el nivel temático esta cuestión procedimental, ¿no? Yo acá tengo y miro en mis recortes, pongo el artículo para quien lo quiera ver, pero página 16, página 12, página 11, 12, 19, 21, 32, 39, hay un montón de momentos, pequeñas oraciones, donde el procedimiento aparece tematizado. Después, otra de las cuestiones que se ponen a leer es esta incorporación de imágenes que el texto original no tiene. Entonces, decir, a ver, en función de qué aparece esta inclusión de imágenes, que por supuesto no es nueva. Nosotros la relación entre palabra e imagen la podemos pensar con Marjorie Perloff a partir de las vanguardias históricas del principio del 20. Quiero decir, no tiene que ver solamente con el ambiente multimedia, pero al poner este texto en la constelación de la producción de Cachajian, la incorporación de imágenes, bueno, sirve para subrayar la hipótesis de que ciertos movimientos textuales estarían poniendo un ojo con respecto a lo que pasa en el entorno digital, ¿no? Es una hipótesis igual y tampoco creo que no tiene mucho sentido discutirla, no agrega demasiado. Lo que sí me parece interesante es ver en función de qué o qué están produciendo estas imágenes al interior del texto. Yo creo que como la mayoría de los demás agregados están en función de nuevo de oscurecer el clima narrativo, por lo que cabría mirarlas, analizarlas, pegarlas, ver cómo están funcionando ahí adentro. Ahora un poco lo vamos a hacer. John Stesacker piensa la imagen como un superávit. A mí me parece interesante esta idea a partir de esta metáfora un poco economicista, en un libro que compila David Evans, que se llama Apropiación, ¿no? Que lo que hace es recolectar fragmentos de textos teóricos de un montón de teóricos y críticos globales, a nivel global, que piensan en algún momento de su producción justamente el procedimiento de apropiación, ¿no? Procedimiento que les afina a Cachajian y que aparece, decíamos al principio, con fuerza en el Aleph engordado, ¿no? Dice Sacker, dice: ¿qué hay escondido detrás de ese excedente? A mí me parece interesante la idea de excedente para pensar el procedimiento. Sacker lo está pensando en estos corpus de textos que incorporan palabra e imágenes, y entonces está pensando un poco el vínculo entre estos dos elementos que es muy productivo, decía yo, desde las vanguardias históricas, seguramente desde mucho antes, pero para pensar la producción experimental del presente, sobre todo las vanguardias históricas son un momento en la tradición poética que actúan ahí como un reservorio, sobre todo de procedimientos, ¿no? Digo, estos
artistas, estos escritores, están mirando ahí las vanguardias y toman el collage, el pastiche, el ready-made, procedimientos que lo actualizan a un nuevo momento histórico y sobre todo un nuevo momento mediático. Entonces ahí tenemos la fisonomía engordada de Daneri, que se acompaña con la figura del extravagante. Vamos a ver un poco estas imágenes. Tenemos, por ejemplo, los tatuajes de prostitutas en un libro de Lombroso. Pensemos, yo les decía, esta idea de que el clima narrativo del Aleph engordado aparece oscurecido con respecto al Aleph original. Y tenemos la imagen de los condados de Glamorganshire y Monmouthshire que, según el narrador, inexplicablemente lo perturban y le producen una alegría oscura, dice el narrador, ¿no? Textualmente. Y después tenemos la espiral de Fibonacci, que aparece como representativa del Aleph. Entonces yo acá digo, pienso si, además de oscurecer el clima narrativo, en este caso no agregan un componente irónico, sobre todo porque aparece ahí un momento neurálgico del texto de Borges como un gran problema existencial filosófico en términos de filosofía del lenguaje. Dice el narrador de Borges, empieza aquí mi desesperación de escritor, cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca, es decir, cómo transmitir con la lengua eso que es inefable, ¿no? Que no se puede transmitir. Bueno, Khachaggian lo pone en un esquema minimalista, que es esta espiral de Fibonacci, que alude además a una serie matemática que tiene una función generadora. Esto a mí me parece interesante, o sea, se relaciona con los algoritmos de cálculo, ¿no? El esquema de Fibonacci está compuesto, representa esta serie, ¿no? De 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, donde un elemento se va dando a partir de la suma de los dos anteriores, ¿no? Entonces 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, así hasta el infinito. Digo, esta imagen de la serie de Fibonacci podría ser pensada también en la parte del carácter autorreflexivo del relato, ¿no? Porque está poniendo de nuevo en abismo esta idea de una expansión virtualmente hasta el infinito, a partir de un procedimiento generador, ¿no? De un procedimiento generador y automatizado que va muy de la mano con la literatura digital, los experimentos que vimos allá por la unidad 1. Ahora, por supuesto, lo que tiene el texto de Khachaggian de novedoso es que tensiona estos elementos que nosotros estamos acostumbrados a ver en la literatura digital a partir de un trabajo artesanal, porque finalmente lo que hace Khachaggian es sentarse a la computadora y escribir como un escritor del siglo XIX. ¿No? Ahí me parece, esa tensión de temporalidad me parece también que es interesante. De la mano de esto, de reducir un esquema minimalista, lo que Borges hubiese necesitado ríos de tinta para conmover la lógica del lenguaje, ¿no? Aparece la cuestión de las cantidades. Yo lo recorto, no lo desarrollo, en el artículo hay quien le interese profundizar en eso, pero el texto todo el tiempo y también un poco en la línea del carácter autorreflexivo está jugando con la idea de las cantidades todo el tiempo y que aparece de entrada en esta idea de Khachaggian de engordar lo grande, ¿no? Aparece como una idea un poco burlona, ¿no? De Khachaggian. El texto de Borges es un texto canonizado, es de mármol, diríamos nosotros. Bueno, Khachaggian dice, voy a agrandar eso que ya es inmenso en términos cualitativos. Bueno, Khachaggian lo agranda en términos cuantitativos, ¿no? Dice Flusser, Wilhelm Flusser, este teórico también de los nuevos medios, de los problemas culturales asociados también a las nuevas tecnologías, dice, lo grande es despreciable por ser ridículo, de allí que se le ponga un bigote a la Mona Lisa y el aura benjaminiana que encubre toda grandeza es de la era de los dinosaurios, ¿no? Aparecería como, bueno, ¿qué pasa? Aparecería como, ¿qué estaba diciendo? Digo, aparecería Khachaggian ahí un poco con un tono bufonesco, ¿no?
si pudiéramos pensarlo en ese sentido. Bueno, al interior del texto todo el tiempo aparecen estos elementos que tienen que ver con lo liviano, con lo pesado, con la gran obra, con el librito, ¿no?, que el narrador le dice a Daneri. Bueno, un juego que tiene que ver y que pone en abismo la cuestión de las cantidades y que yo decía también, podríamos pensar la relación entre Cachajian y Borges, porque eso aparece en el procedimiento, en el gesto conceptual de Cachajian, estas diferencias de pesos. Por eso, bueno, yo decía cuestión de peso, ¿no?, el título del artículo. Cuestión de peso, por supuesto, tiene que ver con que el texto de Cachajian aparece con este engorde, ¿no? Terranova creo que decía el Aleph alimentado a feedlot. Pero también tiene que ver con los pesos simbólicos al interior del campo literario entre Cachajian, que es un advenedizo, dice una zona de la crítica, es un escritor menor comparado con Borges, ¿no? Por supuesto, Borges es el escritor de mármol, es el busto de la literatura argentina, es un escritor que de tan ahí que está casi que no podemos pensar, y aparece Cachajian, un pequeño escritor experimental, con bigotes así, que no sé qué tendrá que ver, pero los tiene, y viene a mancillar eso que está ahí intocado, sagrado, puro, ¿no? Entonces creo que eso es interesante también para ser pensado en este nivel. Bueno, hacemos un corte, pasamos al siguiente video, analizamos un poco la visión del Aleph porque es un momento súper productivo, me parece fundamental, otra de las grandes escenas, como no podía ser de otra manera, y después cerramos un poco con el Afer Cachajian, ¿no? ¿Qué pasó ahí cuando vino Kodama y movió el avispero del campo literario con criterios judiciales? Cherry blossoms in the sky.